Capítulo 11 del libro El Príncipe, de los principados eclesiásticos. Réstame hablar ahora de los principados eclesiásticos, en cuya adquisición y posesión no existe ninguna dificultad, pues no se requiere el afecto ni de valor ni de buena fortuna, tampoco su conservación y mantenimiento. Necesita de una de ambas cosas, o de las dos reunidas, por cuanto el príncipe se sostiene en ellos por misterio de instituciones que, fundadas de inmemorial, son tan poderosas y poseen tales propiedades, que la aferran a su estado. De cualquier modo que proceda y se conduzca, únicamente estos príncipes tienen estados de verse obligados a defenderlos y súbditos sin experimentar la molestia de gobernarlos. Los estados, aunque indefensos, no les son arrebatados, y los súbditos, aun creciendo de gobierno, no se preocupan de ello lo más mínimo, ni piensan en mudar de soberano en modo alguno, ni siquiera podrían hacerlo. Por lo cual semejantes principados son los únicos en que reinan la prosperidad y la seguridad, pero como son gobernados por causas superiores a que la razón no alcanza, los pasaré en silencio. No habría temeridad presuntuosa en discurrir sobre unas soberanías establecidas y conservadas por Dios mismo. Sin embargo, alguien me preguntará la causa de que la Iglesia romana se haya elevado, aún en las cosas temporales, a tan superior grandeza como la que contemplamos hoy, porque antes del Papa de Alejandro VI la dominación pontificia era limitada a que no haya los potentes italianos, sino más bien el modesto varón y el más humilde señor hacían escaso aprecio de ella en las cosas temporales, mientras que ahora arruina a Venecia y atemoriza a todo un rey de Francia, hasta el punto de echarle de la península, y por muy conocidos de que estos hechos sean, no juzgo inútil representarlos con toda puntualidad. Con anterioridad a la venida del monarca francés Carlos VIII a Italia, esta se hallaba políticamente distribuida en 5 nacionalidades: estados pontificios, Venecia, Reino de Nápoles, Ducado de Milán y Florencia. Los soberanos de los 3 últimos principados solo cuidan de 2 cosas: que ningún extranjero trajese ejércitos a Italia, y que ninguno de los grupos políticos de ésta se engrandeciera a costa de los otros. Aquellos contra quienes más les importaba tomar tales preocupaciones eran los venecianos y el Papa. Para contener a los venecianos se requería la unión de los demás grupos, y para contener al Papa los soberanos en cuestión se valían de los varones de Roma, que, por hallarse divididos en 2 facciones, la de los ursinos y la de los colonnas, se hallaban intensamente motivos de disputa, y se desenvainaban la espada unos contra otros, a la vista misma del pontífice, a quien inquietaban continuamente, de donde resultaba que la potestad temporal de la Santa Sede permanecía siempre débil y vacilante, y por más que a veces sobreviniese un papa de recio temple como Sixto IV, ni la energía ni el genio de alguno de estos excepcionales representantes suyos podían desembarazarle del obstáculo de referencia, a causa de la breve duración de su mandato. Sobre 10 años, uno con otro, reinaba cada papa, y por muchas molestias que se tomaran, no les era posible abatir una de aquellas facciones, sino uno de ellos, por ejemplo, conseguía extinguir la de los colonnas, otra le resucitaba, por ejemplo, de los ursinos, no quedándole ya suficiente tiempo para aniquilarlos después, con lo que sucedía que hacían poco caso de las fuerzas temporales del Papa en Italia. Pero se presentó Alejandro IV, el cual, mejor que sus precedores, demostró hasta qué punto le era dable de un papa, con su dinero y con sus fuerzas, triunfar de los demás príncipes, tomando por instrumento a su hijo César Borgia, duque de los Valentinous, y aprovechando la ocasión del paso de los franceses, ejecutó cuantas cosas llevó referidas al hablar de las acciones de dicho duque, bien que su intención no hubiese sido aumentar los dominios de la Iglesia, sino únicamente proporcionar otros grandiosísimos a su hijo. Ocasionó el engrandecimiento del Papa, que a la muerte del duque heredó el fruto de sus guerras. Cuando luego adivinó Julio II el solio pontificio, encontró a la Iglesia muy poderosa en su posesión de toda la Romaña. Los varones de Roma carecían de fuerza, porque Alejandro VI, con los diferentes modos de lograr la derrota de sus facciones, los había destruido. Julio II halló también abierto el camino para atesorar por algunos medios que Alejandro VI no había puesto en práctica nunca. No solo siguió el curso trazado por este, sino que además formó el designio de conquistar a Bolonia, reducir a los venecianos y arrojar de Italia a los franceses, empresas todas que le salieron bien, y con tanta más gloria para él mismo, cuanto que llevaban la mira de acrecentar el patrimonio de la Iglesia.
y no el de ningún particular. Amén de esto, mantuvo las facciones de los ursinos y de los colonnas en los mismos términos en que las halló, y aunque había en ellas algunos jefes capaces de turbar el Estado, permanecieron sumisos, porque les tenía espantado el poder de la Iglesia, y no había en el Sacro Colegio cardenales que fuesen de sus familias, lo que era causa de sus dimensiones. Tales facciones no se sosegarán mientras cuenten con algunos cardenales, por ser estos los que mantienen en Roma y fuera de ella unos partidos que sus deudos se ven obligados a defender, y así es como las discordias y las guerras entre los varones dimanan de la ambición de dichos prelados. Por ende, al suceder León X a Julio II, halló al papado elevado a un altísimo grado de dominación, y hay motivos para expresar que, si sus predecesores lo engrandecieron con las armas, el nuevo pontífice le engrandecerá más aún y le hará venerar con su ingenio, con su cultura, con su bondad y con las infinitas virtudes que sobresalen de su persona.